Hola nuevamente a todos. El día de hoy vamos a calcular probabilidades a partir de lo que conocemos como una tabla de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Una tabla de contingencia es una tabla que nos va a servir para registrar las frecuencias absolutas de las diferentes categorías de dos o más variables. En esta tabla que está aquí tenemos dos variables, una va a ser el género con dos categorías, masculino y femenino, y la segunda va a ser la inclinación profesional. Esta tabla está hecha con 50 estudiantes, de los cuales algunos se van a dedicar a las lenguas extranjeras, otros a matemáticas y otros a enfermería. Esta tabla de contingencia decimos que es una tabla de 2 por 3. 2 por 3 porque tiene dos renglones que corresponden al género masculino y femenino, y 3 porque tiene tres columnas, tres inclinaciones que van a ser lenguas extranjeras, matemáticas y enfermería, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla vamos a registrar los valores absolutos, es decir, el número de estudiantes, hombres que se van a dedicar a las lenguas extranjeras, mujeres que se van a dedicar a las lenguas extranjeras, etcétera. Y vamos a tener estos totales. Esta última columna que está aquí es el total de hombres y de mujeres, mientras que este total que está aquí en esta fila van a ser el total de estudiantes, sean hombres o mujeres, que se van a dedicar a las lenguas extranjeras, a matemáticas o a enfermería. Si pueden observar, el enfoque con el que vamos a calcular probabilidades es un enfoque frecuentista. ¿Por qué es un enfoque frecuentista? Porque no podemos saber nosotros la probabilidad de que un estudiante tenga alguno de los géneros o tenga alguna inclinación profesional sin antes haber hecho un muestreo. Entonces, aclarado esto, vamos a calcular las siguientes probabilidades. Si se toma un individuo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que este estudiante estudie lenguas extranjeras o matemáticas? ¿Cuál es la probabilidad de que estudie enfermería o de que sea mujer? Que estudie matemáticas y enfermería, que estudie matemáticas y que sea hombre, y vamos a evaluar si estos dos criterios son independientes. Vamos a evaluar la probabilidad de que no estudie lenguas extranjeras, un par de condicionantes. Dado que estudia lenguas extranjeras, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Dado que es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que estudie lenguas extranjeras? Y una pequeña introducción al tema que veremos en el siguiente video, que es el teorema de Bayes. Aquí lo vamos a ver muy fácil, no vamos a formalizar el teorema hasta el siguiente video, pero esta última probabilidad nos va a dar un acercamiento a ese tema. Dado que es mujer, ¿qué es más probable que estudie esta persona? Entonces vamos a calcular las probabilidades. Y vamos a empezar calculando las uniones de dos eventos. Se me había pasado decirles que generalmente las diferentes categorías de las variables las vamos a enunciar con letras, en el caso de la tabla de contingencia. Género lo vamos a denotar con la letra A. El evento A1 sería que sea un hombre, el evento A2 que sea una mujer, y las columnas las vamos a denotar con la letra B. Que estudie lenguas extranjeras va a ser B1, matemáticas B2 y enfermería B3. Entonces vamos a calcular las dos primeras uniones. ¿Cuál es la probabilidad de que, si yo agarro un estudiante al azar, estudie lenguas extranjeras o matemáticas? Entonces, esa probabilidad que voy a calcular se denota de esta manera. La probabilidad de B1 unión, símbolo que es como una letra U, me indica este O que estudie B1, que es lenguas extranjeras o matemáticas, y en el segundo ejemplo que estudie enfermería, que está en el evento B3, o unión A2, que es que sea femenino. Entonces, a partir de la tabla de contingencia, calcular estas probabilidades es muy fácil. El evento B1 van a ser estos resultados que tenemos por acá. El evento B2 van a ser estos resultados que tenemos acá. Entonces, la probabilidad de que estudie lenguas extranjeras o matemáticas va a ser igual a la probabilidad del evento B1
más la probabilidad del evento B2. En este caso vamos a calcular las probabilidades así porque no existe una intersección. Estos dos eventos B1 y B2 son eventos mutuamente excluyentes, por eso vamos a calcular de esta manera esas probabilidades. Entonces, la probabilidad de que ocurra B1 son 15 estudiantes de 50 totales que hay, más la probabilidad de que ocurra B2, 20 estudiantes entre 50 estudiantes que hay, y esta probabilidad va a ser igual a 35 sobre 50, que si lo pongo como una proporción, ¿verdad? Va a ser igual a 0.7. Y esta sería esa probabilidad. Vamos a calcular ahora esta segunda probabilidad. Pues la probabilidad de que un estudiante estudie enfermería o que sea mujer. Entonces aquí me están preguntando cuál es la probabilidad de que ocurra el evento B3, que lo tenemos aquí, o el evento A2. El evento A2, que es que sea mujer, es el que tenemos aquí. Si pueden observar, este par de eventos no son mutuamente excluyentes porque tenemos una intersección. Tenemos a estudiantes mujeres y que van a estudiar enfermería. Entonces, esta probabilidad se calcularía de la siguiente manera. La probabilidad del evento P3 más la probabilidad del evento A2 menos la intersección de los eventos B3 y esa intersección la puedo denotar con este símbolo que es como un arco, A2. Se dan cuenta que aquí tenemos que restar esta intersección porque le estaríamos sumando dos veces. ¿En qué momento le estaríamos sumando dos veces? Aquí, con la especialidad en enfermería, le estamos sumando una vez y con las mujeres le estamos sumando otra vez. Entonces tenemos que restarle una vez esa intersección. Entonces, esta probabilidad va a ser igual a el evento B3, que es 15 entre 50, más el evento A2, que son 23 entre 50, menos la intersección, que son 10 entre 50. Y esta probabilidad va a ser igual a 28 entre 50. Y si resuelvo esta fracción, esa probabilidad quedaría como 0.56. Y esta sería esa probabilidad. Vamos a calcular ahora la probabilidad de que un estudiante elegido al azar estudie matemáticas y enfermería. Si se dan cuenta, este par de eventos son mutuamente excluyentes. Aquí tenemos a los que van a estudiar matemáticas y aquí tenemos a los que van a estudiar enfermería. La intersección entre ese par de eventos no existe, por lo tanto, esta probabilidad va a ser igual a 0. Se puede denotar con el 0 o se puede denotar de esta manera, y eso lo que nos está diciendo es que el conjunto es vacío, no existe esa intersección. Vamos a calcular ahora esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar estudie matemáticas y que sea hombre? Entonces, esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad del evento B2, que lo tenemos por acá, que estudie matemáticas, y que sea hombre, o sea, sexo género masculino. Aquí está ese evento A1. Lo que nos interesa es esta intersección, son los elementos que están en esta intersección, estos que están aquí. Entonces, esa probabilidad sería igual a 15
entre 50. 15 estudiantes de esos 50 van a ser hombres y que van a estudiar matemáticas. Si resuelvo esta fracción, eso es igual a 0.3. Ahora tenemos que evaluar si este par de eventos, estudiar matemáticas y ser hombre, son eventos independientes. Entonces, ¿cómo evaluábamos si un par de eventos eran independientes? Lo evaluábamos muy fácil. Si la intersección entre los dos eventos en cuestión, B2, intersección A1, era igual a el producto de las probabilidades de estos dos eventos, entonces podíamos concluir que ese par de eventos en efecto son independientes. Entonces vamos a ver si esta igualdad que estoy poniendo por acá se cumple. Esta probabilidad, esta intersección ya la tenemos, es este 0.3. Entonces 0.3 tendría que ser igual al producto de esta probabilidad, de estas dos probabilidades, para concluir que son independientes. La probabilidad de B2 es igual a 20 elementos entre 50 totales que hay por la probabilidad de A1. A1 son 27 entre 50. Y si yo resuelvo esto, voy a tener que la multiplicación de estas dos probabilidades es igual a 0.216, mientras que la intersección, como la calculamos anteriormente, es de 0.3. Entonces vemos que esta igualdad no se está cumpliendo. Como no se está cumpliendo, entonces concluimos que B2 y A1 no son eventos independientes. Y el hecho de que no sean independientes me puede dar idea de que existe una relación entre el género de los estudiantes y la inclinación profesional que ellos tengan. Eso se puede evaluar si existe realmente una asociación entre este par de variables. Se puede evaluar a partir de una prueba estadística que se llama G cuadrada de independencia, que se va a ver en unos videos más adelante. Por lo mientras podemos concluir esto. La probabilidad de ser hombre y estudiar matemáticas no son independientes, dado que no se cumple esta igualdad. Vámonos con la siguiente probabilidad, que es esta. ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija a un estudiante de manera aleatoria y este no estudie lenguas extranjeras? Lo que me están pidiendo aquí es el complemento del evento B1, es decir, todo lo que no pertenece a el evento B1, que es estudiar lenguas extranjeras. Entonces, esta probabilidad se calcula como 1, que es el total del espacio muestral, menos la probabilidad del evento en cuestión, es decir, B1. Esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad del evento B1 es 15 entre 50, y entonces esto va a ser igual a 1 menos 1 entre 15, perdón, entre 50 elementos, va a ser igual a 35 entre 50, y esto va a ser igual a 0.7. Y esta es la probabilidad de que un estudiante no estudie lenguas extranjeras. Ahora vamos a contestar las dos siguientes probabilidades, que son condicionales, que aunque se parezcan, no son la misma condicional. La primera que tenemos es, dado que un estudiante estudia lenguas extranjeras, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre? La segunda, dado que es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que estudie lenguas extranjeras? Entonces, vamos primero a identificar en los dos casos quién es el condicionante. En el primer caso, el condicionante es el estudio de las lenguas extranjeras, es decir, el evento B1. Entonces, B1 lo vamos a tener
a la derecha de esta línea vertical. Ese va a ser mi condicionante. En el segundo ejemplo, dado que es hombre, entonces este evento, el género masculino, va a ser mi condicionante, entonces va a ser el evento A1, el que voy a poner a la derecha de esta línea vertical. Va a ser mi condicionante. Entonces, si ustedes recuerdan del video anterior, los eventos que están a la derecha de la línea vertical, que es el condicionante, van a ser mis nuevos espacios muestrales. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Entonces, B1 va a ser mi nuevo espacio muestral. Este que estoy encerrando aquí va a ser mi nuevo espacio muestral. Entonces, ese nuevo espacio muestral va a ser el evento B1. Dado que este es mi nuevo espacio muestral, ¿cuál es la probabilidad ahora de que el estudiante sea hombre? Pues va a ser la probabilidad de que ocurran los eventos B1 y A2. A1, perdón. La probabilidad de esta intersección son 7 estudiantes de 50 entre la probabilidad del evento B1 son 15 de 50 estudiantes. Entonces, si yo resuelvo esta fracción que está aquí, voy a tener una probabilidad de 0.4667. Y esta sería esa probabilidad condicional de que, dado que estudia lenguas extranjeras, ese es mi nuevo espacio muestral, que sea hombre, son solamente estos 7 resultados que estoy poniendo aquí en rojo. Ahora vamos a la siguiente probabilidad. Es la probabilidad alternativa a esta probabilidad que acabamos de resolver, donde ahora mi condicionante es el evento A1. Entonces, ahora mi nuevo espacio muestral, que me lo está dando mi condicionante, mi evento condicionante, es A1. Entonces, este que voy a encerrar acá es mi nuevo espacio muestral. Dado ese nuevo espacio muestral, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento B1? Pues van a ser los elementos que voy a poner aquí en este color rojo. O sea, mi nuevo espacio muestral es el evento A1. Entonces, en el denominador voy a tener al evento A1, la probabilidad de que ocurra ese evento. Y en el numerador voy a tener a la probabilidad de la intersección B1, intersección A1. Entonces, la intersección son 7 elementos de 50 posibles resultados. Entonces, 7 entre 50 dividido entre la probabilidad del evento A1. A1 es 27 entre 50. Si yo resuelvo esta fracción que está aquí, voy a tener una probabilidad de 0.2593. Y esta sería la probabilidad de que, dado que mi espacio muestral ahora es A1, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B1? Es decir, que un estudiante estudie lenguas extranjeras, dado que este estudiante es un hombre. No hay que confundir estas dos probabilidades, que aunque se vean muy similares, acabamos de demostrar aquí que esas probabilidades no son equivalentes, sino una probabilidad es la probabilidad alternativa de la otra. Y eso, con eso vamos a derivar en el siguiente video el teorema de Bayes. Esto que acabamos de ver junto con esta última pregunta van a ser los que van a darnos lugar a el teorema de Bayes. Entonces vamos a contestar esta probabilidad. No vamos a derivar ahorita el teorema de Bayes, sino en el siguiente video, pero con esto vamos a hacer una pequeña aproximación a él. Dado que un estudiante es mujer, ¿qué es más probable que estudie? Entonces lo que me están preguntando es, aquí me equivoqué, una disculpa.
dado que mi condicionante ahora es este, nuevo espacio muestral es el evento A2, o sea, que sea una mujer, que sea del sexo femenino, ¿qué es lo más probable que estudie esta persona? Entonces, lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que estudie lenguas extranjeras dado que es mujer, que estudie matemáticas dado que es mujer, que estudie enfermería dado que es mujer. Tenemos que calcular esas tres probabilidades y la probabilidad más alta que tengamos va a ser lo más probable que estudie una persona dado que esta es mujer. Por eso, esta primer probabilidad, este primer evento está denotado de esta manera. B subíndice I, porque puede ser B1, B2 o B3. Vamos a calcular esas tres probabilidades. Aquí tenemos las tres probabilidades que tenemos que calcular. Entonces, en todas, lo común es que tenemos al evento A2 como condicionante. Entonces, mi denominador en los tres casos va a ser la probabilidad del evento A2. Lo que va a cambiar es el numerador en los tres casos. Aquí, en el primer caso, tendríamos la probabilidad de la intersección del evento B1 y el evento A2. En el segundo caso, la intersección de los eventos B2 y A2. Y en el último caso, la probabilidad de los eventos B3 y A2. Entonces vamos a resolver esto. Esta probabilidad será igual a 8 de 50 elementos, que es la intersección, entre 23 de 50 elementos, que son las mujeres. Para este segundo caso, la probabilidad va a ser igual a 5 de 50 elementos entre 23 de 50 elementos. Y para este último caso, la intersección, que serían 10 de 50 elementos, 10 entre 50, entre la probabilidad del evento A2, que son 23, entre 50. Si yo resuelvo cada una de estas fracciones, vamos a tener, para este primer caso, una probabilidad de 0.2593. Para este segundo caso, una probabilidad de 0.5555 y para este último caso, una probabilidad de 0.1852. Esas serían las probabilidades. Una pequeña disculpa, acabo de ver que cometí un pequeño error con los cálculos, pero no es muy grave porque los vamos a rectificar en un momento. Entonces, si yo hago esta fracción, resuelvo esta fracción 8 de 50 entre 23 de 50, vamos a tener un resultado de 0.3478. Si yo resuelvo esto, vamos a tener esta fracción, vamos a tener un valor de 0.2174. Y si resuelvo esta última fracción, vamos a tener un valor de 0.4348. Entonces, ahora sí, ya con estas probabilidades bien calculadas, podemos concluir que, dado que tenemos a una mujer, lo más probable que estudie va a ser enfermería. ¿Por qué? Porque es la probabilidad más alta que tenemos. Mientras que las otras dos probabilidades, que estudie lenguas extranjeras
o que estudie matemáticas son menores a esta. Entonces, lo más probable que estudie una mujer va a ser enfermería. ¿Ok? Y si se dan cuenta, si hacemos la suma de estas tres probabilidades que acabamos de calcular, la de que estudie lenguas extranjeras, dado que es mujer, más la de que estudie matemáticas, dado que es mujer, y la probabilidad de que estudie enfermería, dado que es mujer, vamos a tener una suma que va a ser igual a 1. Y va a ser igual a 1 porque estos tres resultados, estas tres probabilidades que tenemos acá, me abarcan, son los resultados de todo el espacio muestral que me está dando este condicionante, el evento A2. Ajá. Entonces, estos tres resultados van a ser todos los resultados posibles de este nuevo espacio muestral, dado este condicionante, dado A2. Esto es muy importante porque con esto también vamos a tener elementos para, en el siguiente video, estudiar el teorema de Bayes. Una manera de ver si todavía les quedan dudas o no con respecto al cálculo de probabilidades a partir de una tabla de contingencia es haciendo unos pequeños ejercicios. Entonces, quien quiera hacer algunos ejercicios, no deje de ver este video. Quien no quiera hacer un ejercicio, hasta aquí terminaría este video. Pero si van a seguir un momento conmigo, entonces vamos a ver un pequeño ejercicio que pueden hacer en su casa para ver si entienden el tema del cálculo de probabilidades a partir de una tabla de contingencia. A los que siguen todavía por aquí, entonces podemos poner en práctica lo que hemos aprendido a lo largo de este video con esta tabla de contingencia que está aquí. En esta lo que tenemos es, de igual manera, el género de una serie de estudiantes, hombres y mujeres, y la especialización en la cual están estudiando. Pueden estudiar ciencias, tecnología o artes. Entonces, género, en los hombres van a ser el evento A1, las mujeres el evento A2, las especializaciones en ciencias B1, tecnología B2 y artes B3. Entonces, pueden tomarse su tiempo para calcular estas probabilidades, ponerle pausa al video y en un momento les voy a poner las respuestas a estos ejercicios. Entonces, las probabilidades que sugiero que calculen son las siguientes. ¿Cuál es la probabilidad de que si se elige aleatoriamente un estudiante, se especialice en tecnología o en artes? Se especialice en ciencias o que sea mujer. Que se especialice en tecnología y que sea mujer. Los eventos de este tercer inciso, inciso C, son independientes o no. Que no se especialice en artes, que se especialice en tecnología, dado que es mujer, y dado que es hombre, ¿qué especialización es más probable que tenga? Las respuestas se las pongo a continuación. Estas son las respuestas para el inciso A, para el B, para el C, el D, el E, el F y el G. Entonces, autoevalúense si llegaron a estas mismas respuestas. Si no llegaron a estas mismas respuestas, si tienen alguna duda, pueden ponerlas en los comentarios y yo trataré de responderlo en cuanto me sea posible. Bueno, eso es todo por hoy. Para el siguiente video vamos a ver el teorema de Bayes de una manera más formal. Hasta entonces.